Biblia en la primera carta a Pedro, 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 19. 1 Pedro 4, versículos 12 al 19. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muchos cristianos no han entendido lo que es la vida cristiana. Y uno de los ejemplos que la Biblia usa, o una analogía para comparar qué es la iglesia, es el matrimonio. Y en el matrimonio, muchos de ustedes que también están recién casados, tenemos siempre ideas de las telenovelas, y fueron felices el príncipe y su amante, o su amiga, o su esposa, por los siglos de los siglos. Y viene la luna de miel, y se acaba la luna de miel. Y comienzas a descubrir, ah caray, ¿con quién me casé? O ah caray, yo no sabía, chiquita, que tenías ese genio. Y yo no sabía que eras tan flojo. Ni sabía que dejabas tus calcetines que huelen a queso manchego cuando te levantas de la cama. Y comenzamos en el matrimonio a salir de la burbuja y del mundo ficticio y fantasioso en el que creíamos que era casarse. Y no sabemos que el matrimonio es algo por lo cual toda la vida se tiene que luchar. Nunca habrá un matrimonio perfecto. Nunca habrá un hombre perfecto. Nunca habrá una mujer perfecta. Por eso el matrimonio es para dos discípulos de Cristo. Un hombre y una mujer que siguen a Dios, es como un triángulo. Y mientras más sigue el hombre a Dios, Dios está hasta arriba y la mujer también. Mientras más seguimos a Dios, más cerca estaremos el uno con el otro. Bueno, la iglesia es lo mismo. Hay cristianos que les han hablado, no, la iglesia cristiana es Disneylandia, Reino Aventura, todo peace and love. Nunca va a haber problemas, nunca va a haber fricciones. Y cuando entramos a alguna iglesia o en las iglesias a las que ustedes han asistido, van a encontrar, ¿verdad?, que la iglesia es una mezcla de cizaña con trigo. Que la iglesia es un cuerpo de creyentes mezclados con personas que han entrado del mundo y que entre nosotros necesitamos entender que va a haber fricciones, malos entendidos, contiendas, que doña Pachita ya le hicieron cara de hamburguesa y no quiere regresar. Que porque en esa iglesia, muchos me dicen, es que en esta iglesia o en aquella iglesia a donde yo iba, no había amor. Y el problema está en eso, que entramos a la iglesia creyendo que todo es maravilloso y que estamos en un ejército. Somos soldados en un campo de batalla, en un mundo ocupado por el enemigo.
donde nosotros vamos de paso. Todo lo que construyamos, todo lo que invertamos en este mundo, se va a quedar. Y cuando este mundo sea destruido, lo único que va a sobrevivir son las almas. Son las almas. Y esta es la razón por la cual debemos vivir por las almas y poner como prioridad las almas que Jesucristo ganó en una cruz con su propia vida. Todos los cristianos vamos a experimentar pruebas. Vean ustedes aquí antes de Pedro se encuentra Santiago en el capítulo 1. Santiago era hermano de Jesucristo. Fue uno de los hermanos de Jesucristo, Santiago. Y él está escribiéndoles a los cristianos que comenzaron a ser perseguidos por el Imperio Romano. Y vean ustedes el consejo que Santiago comienza a delinear. Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabemos entonces que todos nosotros vamos a ser examinados por Dios. Las pruebas, que son muchas, hay familiares pruebas, pruebas en tu iglesia, en tu trabajo, con tus amistades, como matrimonio, con tus finanzas. Dios prueba el corazón. Y dice Santiago, no se sorprendan, no se maravillen de que de repente hay muchas pruebas. Y en lugar de que la oposición y las pruebas puedan menguar nuestro ánimo, dice Santiago, ¿verdad? Está probándose nuestra paciencia y nuestra fe. Vean ahora aquí, le damos vuelta a primera de Pedro, otra vez, capítulo 1. Y dice el versículo 6 y 7, en lo cual vosotros se alegran ahora, aunque un poco de tiempo. Si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, ¿por qué tiene que probar Dios nuestra fe? Porque es lo más valioso que Dios nos ha regalado. Lo más grande que tenemos es la fe. Y si queremos agradar a Dios, lo tenemos que agradar a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual tenemos que entender por qué vienen pruebas, por qué me robaron mi coche, por qué tuve este problema con mi esposa, por qué este problema con mis hijos, por qué este problema en la iglesia, por qué este problema en el trabajo, por qué está el mundo ahorita como una olla hirviendo, donde las naciones están a un punto de una conflagración internacional. Aunque sabemos bíblicamente que si explota una guerra en Europa o en el Medio Oriente, no es todavía la tercera guerra mundial. En estos últimos meses, todas las invitaciones que he recibido han sido en radio, en televisión, con iglesias, con alianzas de pastores, para explicarles que esta guerra no es la tercera guerra mundial, que la Biblia nos habla claramente que falta mucho para la tercera guerra mundial y que este es lo que va a pavimentar el camino para el surgimiento del anticristo en el Medio Oriente. Entonces, estas pruebas, dice la Biblia, son importantes porque nuestra fe es la que tiene que ser probada. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, etcétera, etcétera, estamos rodeados de personas que no les caes bien porque eres cristiano. Estás rodeado de amigos que cuando les comienzas a decir que eres cristiano, te van a comenzar a perseguir y a burlar. Porque el mundo está bajo el control del maligno y nosotros vamos de paso nada más. Somos un ejército que venimos a resistir al mal. No nos mandó Dios a terminar con el mal. Nos mandó a resistir hasta que Cristo venga. Se acabarán entonces las guerras y podremos recibir las coronas de gloria. Ahora, muy bien, en esta sección se nos advierte, en la de primera de Pedro, acerca de otra prueba. Regresamos al capítulo 4, primera de 4, versículo 12.
Y esta prueba es especial, porque le llama el Espíritu Santo fuego de prueba. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Purifica. El fuego purifica y saca el verdadero valor. Las pruebas que nos vienen a nosotros es precisamente cuando un maestro no te hace exámenes. ¿Cómo vas a ver el maestro si tú estás calificado para pasar a la preparatoria? Forzosamente tenemos que ser examinados, ¿verdad? Con pruebas. Ahora tú te puedes preguntar, ¿qué Dios no sabe si voy a pasar o no voy a pasar la prueba? ¿Para qué nos hace pruebas Dios? Los maestros, yo entiendo que es para saber el coeficiente intelectual o la intelectualidad o el conocimiento que tienen los alumnos. Pero Dios, ¿por qué nos prueba? ¿Cuál es la respuesta? Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Que descubramos a través de las pruebas cuánta maldad hay dentro de nosotros. Cuántas cosas hay dentro de nosotros que necesitan ser quemadas todos los días. Cuántas cosas hay dentro de nosotros porque aunque seamos cristianos, seguimos teniendo el potencial de ir en contra de las leyes de Dios. Por eso dice en Gálatas 5, las obras de la carne son esto y esto y esto: fornicación, adulterio, borracheras, drogadicto, hechicerías, ocultismo, etcétera, etcétera. Un cristiano puede caer en las cosas que él practicaba antes de que fuera cristiano, si el cristiano abandona a Dios. Y cuando descubrimos la maldad que hay dentro de nosotros, ¿qué podemos hacer? Gritar como Pablo en Romanos 7, miserable de mí, en mí no mora el bien que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago. Entonces encuentro que en mi mente me dice, no fumes, el cigarro te va a molar los dientes, la lengua, la faringe, el esófago, la tráquea, los pulmones, el corazón. ¿Y por qué sigo fumando? Veo otra ley. Mi mente me dice, estás mal, pero mi corazón me dice, hazlo. Y mi carne le gana a mi razonamiento. Y entonces Pablo dice, miserable de mí, y dichosos los que han descubierto esto. Oh Dios mío, ¿por qué volví otra vez a prender el canal de la pornografía? Yo no quería ver esa pornografía. ¿Por qué caí ayer con mis amigos y me emborraché la semana pasada? Soy cristiano, ¿por qué lo hice? ¿Por qué le grité a mi esposa como le debía haber gritado, no debía haberle gritado? ¿Por qué lo hice? Y qué mal nos sentimos cuando comenzamos a descubrir esa maldad. Y qué buen síntoma es que digas, ¿por qué lo hice? Eso muestra que tenemos al Espíritu Santo, que nos está redarguyendo, que nos está diciendo, esto que hiciste está mal. Antes lo hacías y no te importaba y te dormías ni pedías perdón. Pero ahora cuando pecamos nos damos cuenta, nos entristecemos, nos llenamos de una ansiedad tremenda en el corazón porque no tenemos paz. Es la paz que nos quita Dios hasta que vengamos a la cruz y le pidamos perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero esta es la razón por la cual las pruebas Dios nos las manda, para que vayamos evaluándonos honesta, íntegra y sinceramente en qué nivel nos encontramos de espiritualidad. Vayamos a Santiago capítulo 1 otra vez con este versículo y vamos a ver algunas verdades prácticas antes de desarrollar el pasaje que acabamos de leer. Veamos algunas verdades prácticas de las pruebas. En primer lugar, las pruebas son algo común en la vida cristiana. Dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. En segundo lugar, estas pruebas, van a venir en diferentes categorías. De repente, estás tranquilo, eres deportista, tomas vitaminas, estás perfectamente sano y te vas a hacer unos exámenes de sangre y las radiografías y la biometría hemática de sangre te dice el médico,
tiene usted cáncer, o tiene usted diabetes, o padece usted un problema, ¿verdad?, renal, etcétera, etcétera. En el momento que oímos esa noticia, toda nuestra vida cambia. En ese momento dices, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me pudo suceder esto a mí? Fue una prueba de fuego. O de repente tu hijo cayó y chocó, o tu hija se mató, o tu esposo se murió, o se cayó tu casa, o se incendió tu coche. Nunca sabemos qué va a suceder el día de mañana. Entonces tenemos que estar preparados para entender que estamos en un mundo donde somos vulnerables y donde cualquier cosa puede suceder, y Dios lo va a permitir con un propósito siempre, siempre santo, que va a resultar para un bien. Cuando oigas de ese accidente, de esa enfermedad y de ese problema, no lo entendemos. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿O qué pasó en mi casa? ¿O qué pasó con el gobierno? ¿O un golpe de estado? No entendemos cuando explota una bomba. Hay mucho humo y no se puede entender qué es lo que está pasando. ¿Qué verdad? No hay verdad. ¿Será mentira? ¿Será melón? ¿Será sandía? Y no es hasta que el humo se va, pasa una semana o 2 semanas, cuando comienzas a ver y a entender. Si tú en esa prueba, escúchame muy bien, durante esa prueba que estás atravesando, no te sueltas, pase lo que pase en tu vida. Si tú no te sueltas de Cristo, no te imaginas cómo Dios te va a bendecir, te va a fortalecer y vas a madurar espiritualmente como no te imaginas. ¿Qué se probó cuando te dijeron que estabas enfermo? ¿Qué se probó cuando oíste que te robaron tu coche? ¿Qué se está probando cuando perdiste el trabajo? Se está probando nuestra fe. ¿Cuánto confiamos en Dios? Cuando se va tu esposa o te abandona su esposo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a recurrir a las drogas? ¿Te vas a emborrachar? ¿Vas a renegar contra Dios? ¿Para eso soy cristiano? ¿Me quitaron mi trabajo? ¿Por qué si yo diezmo regularmente me quitan mi coche? Dios, yo no lo entiendo. ¿Y por qué me corren de mi trabajo si sabes que tengo que mantener a mi familia? Dios está buscando que nosotros veamos nuestra reacción, porque nuestra reacción determina el nivel espiritual que tenemos de fe. Y es precisamente en esas pruebas, en esas reacciones, donde Dios sabe cómo vas a reaccionar. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 22. En el Antiguo Testamento, y veamos la prueba de fuego que pasó a Abraham. Abraham ya era un hombre maduro, ya tenía el hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham se le llama en Romanos capítulo 4 el padre de la fe. Por algo será, ¿verdad? Por algo será, porque son las pruebas de fuego las que nos gradúan en el ejército de Dios. Las pruebas, no las muchas pruebas, nos van preparando, pero hay una prueba de fuego que es nuestra graduación. Cuando ya Dios se da cuenta que no importa lo que pase en tu vida, nunca te soltarás de Él. Nunca blasfemarás de su nombre, nunca te llenarás de rencor ni de amargura contra nadie. Hayan hecho lo que te hayan hecho o lo que nos hayan hecho, el veneno más grande que nos impide graduarnos es la amargura. Es el veneno más grande de la vida cristiana. Bueno, aquí se encuentra Abraham, capítulo 22 del Génesis, y dice: aconteció después de estas cosas, o sea, estas cosas son todas las pruebas que Abraham había atravesado, que probó Dios a Abraham. Abraham podría decir: ¿otra? Oye, ¿otra, Señor? ¿Es juego? O sea, ¿otra prueba? Pero Adán, quiero decirte una cosa, Abraham. Esta prueba, ¿verdad? No te imaginas
va a ser la bendición más grande para tu vida y para 1000 generaciones después. A los que les interese la palabra prueba en el hebreo, es la palabra nasá, con H al final. Cuando dice probó, es la palabra nasá. Escuche lo que significa probar en el hebreo. Manifestar el corazón por medio de la presión. No es hasta que la presión viene a nuestras vidas que se sabe lo que tenemos escondido en el corazón. ¿No es cierto? No es bajo la presión donde se prueba el carácter de los hombres. Bajo la presión. Dice la Biblia, esto es lo que Dios quería hacer. Poner presión en Abraham para darnos un ejemplo a nosotros de cómo reaccionar. ¿Y cuál fue la prueba de fuego que Dios le puso a Abraham? Dame a tu hijo Isaac, versículo 2. Señor, no te oí bien, creo que me está fallando el oído. ¿Qué dijiste? Que me des a tu hijo. Señor, ¿estás bien? ¿No necesitas un mejoral? ¿Me estás hablando? ¿Eres tú? ¿No será un demonio el que me estará hablando? Señor, tú me dijiste que este hijo era el hijo de la promesa, no era Ismael. Tú me prometiste que era Isaac y la semilla de Isaac, el esperma de Isaac, la descendencia de Isaac, donde el Mesías, el Salvador que has prometido, iba a venir. ¿Cómo me lo pides? ¿Y cuál es la respuesta de Isaías 55, 8 y 9? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos, ovejas santas, amadas de Dios. Así como los cielos son más altos que la tierra y mis pensamientos más altos que ustedes, así es como yo tengo que pensar para que ustedes comiencen a entender que yo no pienso como ustedes y que la fe es mantenerte de pie y seguir creyendo aunque no haya explicación inmediata. Señor, no entiendo qué pasó con mi casa, no entiendo por qué perdí el trabajo, no entiendo lo que está pasando, no entiendo esto, no entiendo aquello, pero como dijo Job, aunque tú me matares, seguiré confiando en ti. Y seguiré esperando y sabiendo que cuando se disipe el humo y entienda tus caminos, tienes algo mejor para mi vida. Esa es la fe. ¿Y qué hizo Abraham? No abrió la boca, no discutió. No vemos aquí que se puso al brinco con Dios. Abraham, Isaac, ven hijo mío. Muchachos, los siervos de Abraham, traigan la leña. Y entonces los dejó ahí en el monte a los siervos y agarró a Isaac y comenzaron a subir al monte Moriah. Escuchen, el monte Moriah fue donde Dios no perdonó a su hijo. Dios perdonó a Isaac, pero Dios no perdonó en el mismo monte a su hijo Jesucristo 4000 años después. Y cuando iban camino al monte, le dice Isaac a Abraham, Padre, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham no le dice nada. Dios proveerá. Y entonces se acuesta Isaac y lo amarra a Abraham. Y cuando levanta la mano, dice el versículo 10 y el versículo 11, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste darme a tu hijo. Dios, síganme con cuidado, no estaba buscando el sacrificio de Isaac. Dios estaba buscando el sacrificio de las emociones y los sentimientos
de Abraham. Abraham tenía que pasar la prueba de morir a sus emociones y a sus sentimientos y amar a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón, escúchenme, más que a su hijo. En el Nuevo Testamento se acercaron a Cristo, se los voy a explicar con más detalles, y le dijeron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y contestó Jesucristo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, hace algunos años yo le pregunté, orando le pregunté a Dios, porque alguien, ¿verdad?, me metió una idea satánica, un ateo, en un hotel, me acuerdo que se acercó y me dice, oiga, señor Alducin, el Dios que ustedes adoran es un misógeno, es un ególatra, es un Dios que solamente busca a Él, que nada más dice, ámame a mí con todo tu corazón, más que a tu esposa, más que a tus hijos. ¿Cómo puede ser esto posible? Me dijo este ateo. ¿Cómo puede usted reconciliar a un Dios que nos diga que lo amemos más a Él que a la propia familia? Y entonces me fui muy confundido. Me comenzó a dar vuelta, porque en ese momento me quedé así, ¿verdad? Le dije, ¿sabe una cosa? Voy a orar y le prometo que voy a buscar una respuesta de Dios. Nadie me había hecho nunca ese ataque a mi fe. Entonces pasó como unas 2 semanas, me puse a orar, ayuné como 2 días buscando esta respuesta y fue tan clara de parte de Dios. Y el Señor me mostró en la Biblia lo siguiente. Mira, hijo, me dice Dios, cuando yo les pido a ustedes, ámenme con todo mi corazón y con toda mi mente, ¿saben por qué se los pido? Porque tu mamá, tu esposa y tus hijos y tu perro Fido y tu cotorro y lo que más amas en tu vida y tu jarrón chino y la casa que tienes y que la amas, todo lo vas a perder y al final de tu vida te vas a quedar solo. Todos nos quedamos solos al final de la vida. Los hijos se tienen que ir, si no se casan, se mueren, la esposa tiene que morir, él tiene que morir, escúchame muy bien. Y si tú tenías todos tus afectos en tu hijo que se fue, o en tu esposo que se fue, o en tu perro que te quitaron, cuando se vaya tu hijo, cuando te quiten a tu esposo, cuando te abandone tu mujer, te vas a hundir porque no tendrás las fuerzas de seguir viviendo. Pero cuando amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y pierdes algo por acá, y pierdes algo por acá, y pierdes esto y por acá, ese amor que tú le tienes a Dios es el que nos sostendrá para seguir viviendo con Él, con las fuerzas de seguirlo amando. Denle gloria a Dios, de verdad. La fe es creer aunque no entendamos. Si Dios lo dijo, tiene una razón. Detrás de cada mandamiento de Dios se encuentra la sabiduría de Dios. Cuando Dios le dice a los jóvenes, no forniquen ni tengan relaciones sexuales antes de casarse, gritan los jóvenes y protestan los jóvenes. ¿Nos quieres quitar la felicidad? ¿Qué tiene? Así nos vamos a conocer mejor antes de casarnos. Pero detrás de esa prohibición que Dios tiene es el inmenso amor que Él nos dio desde la cruz. Por amor te lo digo, jovencita, te dice Dios, por amor que te tengo, joven que me escuchas. Tú no te imaginas las consecuencias de la fornicación. Vas a los 18, 19 años a ver crecer tu pancita, te vas a tener que salir de la escuela, él va a resultar con que no te quiere. Es increíble que por no haber puesto a ustedes freno en sus relaciones meses antes, hayan ustedes acabado en un pecado que se llama la fornicación. Dios es sabio y nos dice a los casados, no cometerás adulterio. Dice Salomón en Proverbios 6, versículo 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio echa a perder su matrimonio, sus hijos, los celos, la infidelidad, que tarda años en poder levantarse. ¿Y todo por qué? Por
tu ego, por tu orgullo, por tu vanidad de querer irte con una muchacha más joven o con otro hombre sin tomar en cuenta a tu propia familia. Es el ego siempre el enemigo de nuestro Dios. Dios sabe por qué nos da las provisiones que nos da, porque nos ama y quiere lo mejor para nuestra vida. Y finalmente aquí en estas verdades prácticas en Santiago encontramos también, ¿verdad?, que las pruebas prueban la fe que tenemos y la fe nos muestra cuánto confiamos en Dios. Dice en el Salmo capítulo 11, versículo 1 y 2. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si hubo un hombre perseguido, calumniado, vituperado, despreciado entre los héroes de Dios, fue el rey David. A los 17, 18 años lo ungen, Samuel, tú vas a ser rey de Israel. Ah, dice David, qué suave. Bueno, pasaron casi 12 años, vean esto, desde que lo ungen con sus hermanos, pasaron 12 años, hasta los 30 años de edad, 12 años de pruebas. El hombre que Dios había escogido para sentarlo en el trono de Israel, tenía que ser probado. Y tenía que ser probado en la amargura, en el rencor, en la confianza en Dios, en saber que no importa, aunque me rodee un ejército y aunque tenga las miles de amenazas, Dios es mi salvación, mi fortaleza y mi luz. ¿De quién temeré? Dice el Salmo 27. ¿De quién temeré? Es el temor dentro de nosotros lo que nos impide confiar en Dios. Ay, tengo temor que si me entrego a Dios me va a pasar esto. O tengo temor que si hago estas cosas me va a pasar aquello. Ese temor lo tienes que vencer. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor, de poder y de amor propio. Entonces tenemos que entender que las pruebas forman parte de la vida cristiana. Regresamos a nuestro pasaje de Primera de Pedro y examinémoslo rápidamente. Dice nuestro pasaje: no se sorprendan, amados, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. Número 1, se nos advierte cómo no debemos de reaccionar: con sorpresa. No debemos reaccionar con sorpresa. No puedo creer lo que me está pasando. Más te vale que lo creas. No puedo creer que mi noviecita me dijo que yo me parecía a John Travolta, hermano, y me dejó por otro y se fue. No lo puedo creer. No puedo creer que mi esposo me haya abandonado. No puedo creer que este negocio haya caído. No puedo creer, yo fui fiel en mi trabajo y me corrieron, hermano, del trabajo. No lo puedo creer. Más te vale que lo sigamos creyendo. No nos sorprendamos, es una prueba. Cualquier cosa que afecte tu vida, tu estabilidad emocional o física, son pruebas. Entendámoslo. Dios es un Dios que nos tiene que probar. Y estas pruebas son para nuestro bien. Y vamos a descubrir en las pruebas que Él es real, que Él sana, que Él restituye, que Él vindica, que la oruga y el saltón te robaron, Dios te lo va a devolver 10 veces más. Pero es esa fe la que Él está tratando de desarrollar en nuestras vidas, porque es mucho, mucho más preciosa que el oro. Dice en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escuchen bien, santos de Dios, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? No toda la vida es la inquisición por el amor de Dios. No toda la vida como llegó una hermana, ay, pastor, ¿qué le pasa a doña Chole? Pues sigo con pruebas. Hermana, tengo 5 años que la conozco y usted ya le ganó a Job.
No me diga que en 5 años Dios no la ha dejado descansar. Ese no es el Dios que servimos. Dice claramente que las pruebas son temporales, de vez en cuando Él cree conveniente que la necesitamos atravesar. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, vean ustedes el propósito. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca después de las pruebas. Ahora, veamos lo que tenemos que hacer. Primero de Pedro, en nuestro pasaje capítulo 4, versículo 13. Número 1, se nos manda que cuando te digan, te robaron tu coche, se fue tu esposo, se fue tu esposa, te pasó esto, te pasó aquello, te goces. Cualquier diría, ¿está usted loco? ¿Está usted loco? ¿Cómo me voy a gustar cuando me dijeron que tengo diabetes? ¿Cómo voy a gustar cuando me robaron la cartera, el cristalazo que me... Hermano, ¿no está viendo cómo estoy? Que tengo aquí un martillo para encontrar al que me rompió el carro. Le voy a dar un martillazo en la cabeza si me lo encuentro. O mi esposo, ¿verdad? Con la cara de cocodrilo. Qué bueno que se fue el cocodrilo y que se fue, ¿verdad? Ten mucho cuidado que tu reacción sea de gozo. Y les voy a explicar lo que se encuentra detrás. Cuando Job llegaron y le dijeron, quemaron tu rancho, tus camellos, tus ovejas, tus vacas y tus hijos. Y estoy seguro, por la clase de esposa que tenía, que si ella se lo hubieran llevado, hubiera estado más contento. Y a propósito, Dios se la dejó a ella. Yo entiendo cada vez más a mi Señor. No por ti, mi amor, ¿eh? Mi esposa no va a creer. Y entonces la esposa llega, ¿verdad? Y le dice a Job, maldícelo. Maldice a Dios. Y contesta Job y le dice a la esposa, vean la calidad moral y espiritual y de fe que tenía este hombre en Dios. ¿Qué acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Bendito sea el nombre de Dios, porque Él da y Él quita en su soberanía. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, en ese momento, cuando somos asaltados por dudas y malas noticias, en otras palabras, porque son malas noticias, en ese momento tengamos mucho cuidado de no permitirle a nuestro corazón que nos gobierne la lengua, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en lugar de proferir maldiciones o acusaciones, o eres tú Dios, o compartirlo con otras personas, híncate. Filipenses 4, 6 y 7. Híncate y dale a conocer a Dios. Señor, no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué me pasó esto. ¿Por qué esta enfermedad? Oh Dios, no entiendo, pero quiero seguir confiando en ti. Solo te pido que mientras esto pasa y no lo entiendas, me fortalezcas y me muestres la razón para que yo pueda seguir bendiciéndote y adorándote. Es el tiempo más difícil de nuestra vida cuando no entendemos lo que está pasando. Vamos rápido a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12 y veamos lo que le pasó al apóstol Pablo y la forma como él reaccionó. 2 Corintios 12. Pablo fue uno de los pocos hombres, junto con Enoc y Elías y el apóstol Juan, que subieron al cielo. En el Nuevo Testamento, Pablo y Juan fueron los dos únicos apóstoles que subieron al cielo sin morir. Fueron sacados de su cuerpo espiritualmente. Y Pablo lo llevó Dios al tercer cielo, donde habita Dios. Y cuando Pablo regresó a la tierra, su espíritu salió de su cuerpo y su espíritu volvió a entrar a su cuerpo. Pablo dice
que lo que él oyó allá en el cielo y lo que él vio, no había palabras humanas para poder describirlo. Y como fue una experiencia tan impresionante, pero tan grande, que cabía la posibilidad, dada la naturaleza humana pecaminosa que aún tenemos, Dios tuvo que darle una prueba a Pablo y ponerle un aguijón en su cuerpo físico, alguna enfermedad. Y esta enfermedad no sabemos qué es. Algunos han especulado que era algún problema oftalmológico, porque dicen Gálatas, mira con cuán grandes letras les escribo. Bueno, no sabemos, ¿no? Entonces Pablo tenía algo en su cuerpo que lo atormentaba y se hincó delante de Dios y le dijo: Señor, quítame este aguijón. No, Pablo. Señor, te ruego, quítamelo. No, Pablo. Señor, te lo imploro como de corazón. Si quieres me voy a la villa y de vuelta de rodillas. Hago lo que tú quieras, quítame este aguijón. Y Dios le contesta y le dice en el versículo 9: y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, y lo traduzco en el original griego, está en presente continuo. Mi poder se está perfeccionando a través de esta dolencia física que he permitido que tú tengas. Mi poder se está perfeccionando mientras tú estás sufriendo esta enfermedad en la que estás atravesando. Y entonces Pablo, cuando entiende detrás de lo que no entendía, por qué Dios permite eso en su vida, contesta Pablo y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hace poco mi esposa y yo estábamos en Dallas, y ¿se acuerdan de este muchacho que no tiene brazos ni piernas? Muchos de ustedes lo conocen. Bueno, su esposa es mexicana, de Chihuahua. Y estuvimos ahí como una hora mi esposa y yo y nuestros 3 hijos compartiendo con ellos en una iglesia de Dallas, y nos querían conocer también a nosotros, bueno, que también conocían nuestro ministerio, etcétera, etcétera. Y cuando yo me acerqué a abrazarlo, a este muchacho, ¿de dónde lo agarro? Nunca había tenido esa impresión, me quedé como paralizado. ¿Qué hago, no? Y él me hacía así. Bueno, pues entonces como un costal, ¿verdad? Lo agarré y lo hice así. Y me dice: levántame. Y le comencé a hacer así. Y entonces le pregunté y le dije, sinceramente, platicando con él, ¿por qué nos dijiste que quién era feliz? Y entonces en la reunión que él tuvo, le preguntó a la gente: ¿quién de ustedes es feliz? Y muchos que estaban: yo sí o no. Y me dice: yo les quiero contestar algo. Dios permitió que naciera sin brazos y sin piernas para que yo fuera un testimonio que la felicidad no se encuentra en estar completo, sino en tener el poder de Dios viviendo en tu vida. ¡Qué tremendo! Mi esposa y yo nos bañamos de lágrimas. Tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos casa, con flex, un carro, lo que sea, nuestros hijos, y estamos descontentos. Teniendo contentamiento, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos porque estamos vivos. Nosotros estamos completos, y él era más feliz que la mitad de los que fueron a escucharlo. Él riéndose, y era una felicidad, ¿no es cierto, Marta? Un gozo sincero. Él no estaba fingiendo, él estaba lleno del poder de Dios. Y transmitía en sus ojos esa paz, ese contentamiento, esa aceptación. Él dijo que a los 12 años se quiso suicidar porque todavía no había aceptado a Cristo. Y se metió y dice: ¿cómo me suicido? ¿Con qué? Ni modo que agarre una pistola y le haga así, ¿verdad? Se metió a la tina del baño y con la boca abrió la llave y se quería morir ahogado. Y cuando estaba el agua subiendo, muchos de ustedes que ya no oído su testimonio, yo lo traigo grabado en mi iPhone, dice que en ese momento dijo: si yo me quito la vida, nunca podré compensarles a mis padres y los haré culpables a mis padres, porque siempre se lamentarán porque yo nací así, y si hay un Dios,
nunca conoceré el propósito por el cual permitió que yo naciera sin brazos y sin piernas. Y apagó la llave y le dijo, yo no entiendo, al año se convierte a Jesucristo. Y ha ganado millones de almas. Dios dicen que hay uno entre 15 o 20 millones de seres humanos que nacen así. A este muchacho Dios lo escogió Dios para dar un mensaje al mundo. La felicidad no está en el dinero, ni en tener salud, ni en tener casa, ni en tener vehículos, sino si tú tienes a Jesucristo y la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Y finalmente regresamos a nuestro pasaje de 1 de Pedro capítulo 4, dice así, gócense, versículo 13, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con grande alegría. En penúltimo lugar, las pruebas nos están haciendo parecernos más a Jesús. Porque es precisamente en las decepciones, en las desilusiones, en las traiciones, en la persecución, en el abandono de tu esposa, en la muerte, etcétera, etcétera, en todas estas cosas que forman parte de la vida, donde comenzamos a entender que no nos sorprendamos, estamos en un mundo muy feo, donde el pecado abunda. Este grupo de ISIS en el Medio Oriente ya no son seres humanos, son zombies, son monstruos, seres humanos deshumanizados completamente, sin ningún sentimiento, sin ninguna emoción, sin ningún corazón, ninguna conciencia. A los niños ahora los enseñan a ellos que a las víctimas les corten la cabeza y jueguen fútbol con las cabezas para desensibilizarlos y deshumanizarlos a los 8 años de edad. Ese es el mundo que vivimos. ¿Nos sorprende? No nos sorprende, porque la Biblia dice, 2 Timoteo 3, vendrán tiempos feroces, peligrosos, hombres amadores de sí mismos, donde no les importará absolutamente nada más que su ego y su propia vanidad, y el imperio y el espíritu de control. Todo espíritu que quiera controlar y dominar a los demás es un espíritu de brujería. ¿Se acuerdan a Cristo antes de morir? Que llegan los hijos de Zebedeo con la mamá. Oye, cuando vengas, quiero que mi hijo Pancho y Pancholín se sienten junto a ti. A este nómbralo ministro de Hacienda y procurador de la República. Y entonces Cristo, viendo que sus discípulos estaban a punto de morir crucificados, estaban buscando posiciones de liderazgo y de control y de autoridad. Y les dije, Cristo, eso los reyes de la tierra, los gobernantes buscan estas cosas, dominar y controlar a los demás. Y esta es la razón de tantas dictaduras y tantos gobiernos estatistas y totalitarios, personas que quieren seguir gobernando y tener el control de las gentes, pero en ustedes no debe ser así. Y Cristo nos da el secreto. El que quiera ser grande de todos nosotros, lávele los pies a los demás. Sea siervo de los demás. No busques grandezas para ti, busca servir. Porque el más grande entre nosotros siempre será el que siga las pisadas de su maestro. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque si somos vituperados en el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón, o que las pruebas que tengamos sea por nuestros pecados. Pero si padecemos como cristianos, no nos avergoncemos. Glorifiquemos a Dios por ello. Encomendemos toda nuestra causa a Dios, porque Él es soberano. Nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Bendecimos, Padre, a todos nuestros enemigos. Bendecimos a los que nos calumnian y contienden contra nosotros. Te damos las gracias por estas pruebas, porque está probando
lo que hay en nuestro corazón. Si no perdonamos 70 veces 7, no hemos crecido en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Si hay alguna persona en esta mañana que aún no tiene a Jesús, que aún no tienes este corazón que Dios quiere que tú tengas, esta comprensión de la vida espiritual y de lo que es la iglesia y el cristianismo, ven a la cruz, entrégale tu vida diciéndole estas palabras ahí con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados, por mi rebelión a mandamientos que antes no entendía. Ahora sé que tus pensamientos son inmensamente mucho más grandes que la forma como yo creo que tú debes de ser. Tú me creaste y me hiciste nacer con un propósito en la vida. Gracias por la salud que tengo en este momento, por el matrimonio que tengo, por los hijos que nos has dado, por el fruto que traigo en mi vientre, por la casa que tenemos, por todo lo que nos rodea, por el agua, por la luz, las montañas, los cambios de clima. Te bendigo, Señor, haberme puesto en este planeta donde te puedo conocer. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mi vida y mis pecados. Y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Y estamos con la serie sobre los misterios de Dios. Esta es una serie que iniciamos y que está profundizando, o estamos profundizando en aquellas cosas que estaban escondidas en el Antiguo Testamento, y que cuando vino Jesucristo comenzó a corrernos el velo de aquello que estaba escondido o no comprendido en el Antiguo Testamento, y que ahora ya no es un misterio. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 51 al 53, Pablo dice: he aquí os digo un misterio. ¿Qué misterio está Pablo tratando de revelarnos? El rapto de la iglesia, que muchos de nosotros no vamos a experimentar la muerte. Y ahí lo explica Pablo: muchos no vamos a dormir, vamos a ser transformados. ¿Por qué Pablo menciona que el arrebatamiento de la iglesia era un misterio? Porque en el Antiguo Testamento nunca nadie se imaginó que habría una generación en el futuro que no íbamos a morir. Y ojalá que nosotros seamos esa generación que vamos de repente a desaparecer en el mundo y estar con el Señor Jesucristo. Por eso era un misterio. En el Antiguo Testamento era un misterio el Sheol, que es el Sheol. Todos los muertos, desde Adán hasta Cristo, bajaban al centro de la tierra bajo el Antiguo Testamento. Y este lugar en el centro de la tierra se llamaba el Sheol, que literalmente en el hebreo significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Entonces, pero no se sabía nada más que ahí bajaban todos, los buenos y los malos. Cristo aparece en el mundo y Él nos revela que ese lugar a donde descendían los muertos, en el griego es el Hades, con H al principio, y que estaba separado en 2 lugares. En un lugar estaban el infierno o el Gehenna, donde estaban los condenados, y en el otro lugar los que murieron en Cristo o los que murieron en el Mesías y que estaban esperando que Cristo, cuando es enterrado Cristo, desciende al Sheol o al Hades y se lleva con él a todos los que estaban en el lado del paraíso o el seno de Abraham. Y desde Cristo a nuestros días, todos los muertos en Cristo ya no bajamos al centro de la tierra, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Inmediatamente nos vamos con Él al cielo, los que morimos de la cruz a nuestros días. Sin embargo, el Sheol sigue existiendo, y todos los que mueren, si tú mueres sin Cristo, vas a descender al fondo de la tierra, al Sheol, para esperar el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20 del 11 al 15, donde serán juzgados todos los que van a ser
condenados eternamente. Entonces, estos misterios nos lo revela el Nuevo Testamento. Y vamos a ver en primer lugar, ¿cómo podemos nosotros llegar a entender los misterios que fueron revelados en el Nuevo Testamento? Antes hay que aclarar algo importante. La Biblia es un libro de revelación. Y la revelación de la Biblia está sellada. Así acaba la Biblia en Apocalipsis 22. Nadie ahora le puede agregar nada, ni nadie le puede quitar nada a lo que se encuentra revelado en la Biblia. Así que si alguien llega o tú escuchas y te dice, tengo una nueva revelación, dile, escríbele en un papel y ponle Tercera de Carlos 3:1. Porque si hay más revelaciones, entonces no está completa la revelación. Entonces, ¿qué necesitamos para lo que ya está revelado? Iluminación. Ahora necesitamos ser iluminados o entender lo que ya está revelado, y esta iluminación proviene del Espíritu Santo, que mora dentro de cada uno de nosotros. Pero vamos a ver en primer lugar cómo podemos llegar a entender las revelaciones de Dios. Abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel capítulo 12, y veamos lo que dice el versículo del 9 al 10, que fue escrito hace 2600 años. Él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? ¿Perdón? Hasta el tiempo del fin. O sea, esto que hace 2600 años se le reveló a Daniel, quedó sellado. Y le dice el ángel a Daniel, esto que te estoy comunicando a ti, van a pasar 2600 años y nadie lo va a entender hasta el tiempo del fin. Y esta es una de las evidencias de que nos encontramos en el tiempo del fin, porque las estamos comenzando a comprender. Pero leamos con cuidado lo que sigue. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y aquí el versículo 10 nos habla qué pasará en el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán cada vez peor, o sea, impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Creo que es muy importante en los tiempos que vivimos que nosotros pertenezcamos al grupo de los entendidos. Y la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son los entendidos? Porque la iglesia está llena de millones de cristianos que se dicen cristianos y todavía no entienden más que Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo, y yo soy el buen pastor, Cristo nació en Belén, su mamá fue la Virgen María, etcétera, etcétera. Fuimos salvados por la fe, pero no han entrado a comprender los misterios y las riquezas de la herencia que Dios nos ha dado, porque realmente para que tú seas entendido hay solamente un requisito. ¿Quiénes son los entendidos? Los obedientes. Los salmos están llenos de estos versículos, porque aquellos que tienen el temor de Dios entenderán todas las cosas, mas los entendidos podrán comprender porque obedecen a Dios. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra que siempre Jesús dijo, el que tiene oídos, oiga. Ustedes se acuerdan de esta frase, y tú puedes preguntar, bueno, Jesús, ¿qué estás atribuyéndonos sordera? ¿Por qué estás apelando a que si tenemos oídos, oigamos? Porque la palabra oír en el hebreo significa obedecer.
Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Deuteronomio 6 del 5 en adelante. Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Oye Israel, el Señor. Oye, estamos oyendo. Pero el problema está que muchos oyen y les entra por acá y les sale por allá. Y todos ustedes que van a diferentes iglesias o que vienen a esta iglesia y cada vez que oyen la palabra de Dios, todos la escuchamos. Pero ¿cuántos de ustedes lo que tú estás escuchando lo llevas a la práctica? Y es cuando lo llevamos a la práctica que estamos obedeciendo. Y eso Dios lo premia, lo recompensa, dándote entendimiento y sabiduría. Y cuando tú tienes entendimiento por tu obediencia, vas a saber cómo aconsejar a tus hijos. ¿Qué consejo darle a tu hija que te llega y te dice que está embarazada? ¿Qué consejo le vas a decir a tu hijo que te dice, verdad, que él es homosexual? ¿Qué consejo le vas a dar al matrimonio que vive cerca de tu departamento, de tu casa, que tiene problemas matrimoniales y que no saben si divorciarse o no divorciarse? Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, simplemente porque hemos entendido que es mejor obedecer para poder vivir en la vida, es cuando podemos verdaderamente llamarnos bendecidos por Dios. ¿Cómo puedes entender con qué muchacho te vas a casar? Si tú no vives en el Señor, no lo podrás jamás descubrir. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 2 en el Nuevo Testamento para que veamos la misma verdad bajo el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 14. Todo esto nos está sirviendo de base como una plataforma teológica para poder construir más adelante en lo que vamos a desarrollar. 1 Corintios 2, versículo 12 al 14. Y nosotros, está hablando de los cristianos, Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Observen el versículo 14. Pero el hombre natural, esta es la persona que no tiene el Espíritu Santo. Es la persona que no tiene a Dios. Se le llama natural porque esta palabra, suchikos en el griego, significa que es una persona que depende 100% en su carne, en su intelecto, y no tiene que ver nada con la revelación de Dios. Estas personas, dice Pablo, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Ahí está. Por eso vienen los ateos con 3 doctorados en ciencias políticas, un ateo con 2 licenciaturas en astrofísica o en astronomía, y cuando se enfrentan a este libro, choca la mente natural, choca con las cosas del espíritu, porque para ellos es locura. ¿Por qué Dios, si es Dios, permitió que el diablo existiera? ¿Y por qué Dios, si es amor, permite los tsunamis? ¿Y por qué Dios permite tanta miseria y tanta pobreza en el mundo? Estas preguntas que abundan en las mentes no solamente de los no cristianos, sino también nosotros, con la diferencia que ellos no tienen respuestas. Porque jamás un ateo te podrá dar respuestas de por qué existe el mal. Y como nosotros somos los únicos que podamos darle al mundo respuestas de por qué existe lo que existe, nos preguntan a nosotros. Qué chistoso, ¿verdad? No se preguntan entre ellos, vienen con nosotros demandando que nosotros les demos respuestas. Y es muy fácil la respuesta, ¿verdad? O sea, una persona que piensa de esta manera es una persona que está diciendo esto. Mira Dios, ese Dios que existe en la Biblia, yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que haya permitido
matar a los cananitas, y la Biblia está llena de sangre, y le permitiste a Abraham que se fuera a Cancún con Sara, y que naciera Ismael, ¿verdad? Y permitiste que David matara a un soldado y tuviera un hijo con Betsabé. Este Dios yo no lo entiendo. En otras palabras, si yo fuera Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo haría mejor papel que tú. Es lo que están diciendo. O sea, de acuerdo a su pensamiento limitado, si ellos fueran Dios, es lo que están diciendo, yo haría las cosas diferentes. Yo no hubiera permitido la pobreza, yo no hubiera permitido las cosas malas, porque ese es el Dios que ellos se han fabricado. O sea, un Dios de peace and love. Pero cuando entramos a la Biblia nos damos cuenta que el Dios de la Biblia, sus pensamientos no son como los nuestros. Son mucho, mucho más inmensamente grandes, amplios, se extienden, el universo no cabrían comparado con nuestros pensamientos. Y la forma como Dios actúa, no actúa como nosotros tampoco, actúa de una manera diferente. Y el hecho que una persona no entienda estas cosas, no le da derecho a decir, no existe Dios. Estas personas más bien deberían de decir, no estoy de acuerdo con el carácter de Dios, pero no con la existencia de Dios. ¿Me van siguiendo? O sea, estas preguntas no están atacando la existencia de Dios. Si tú eres ateo, piensa esto filosóficamente. O sea, el hecho que yo no entienda lo que está pasando no me da el derecho para mí a decir no existe Dios. Más bien, si existe Dios, ¿por qué permite estas cosas? Pero no negar totalitariamente y dogmáticamente, como no entiendo lo que está pasando en el mundo, yo niego en mi mente de caracol y de renacuajo que tengo, mi conclusión es que no puede existir un Dios. Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente. Muy bien, vayamos pues ahora a desarrollar lo que queremos desarrollar, y el título de esta conferencia es Comprendiendo los misterios de Dios. Comprendiendo los misterios en la serie de los misterios de Dios. Vayamos a el Evangelio de Mateo capítulo 13 y comencemos a entender por qué Jesús, cuando comenzó a enseñar los misterios de Dios, los misterios del reino de Dios, estableció que estos misterios nunca los incrédulos los iban a entender, sino solo los creyentes. En otras palabras, como vimos en Corintios, el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque son locura, pero Dios nos las reveló a nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos abrió la mente, y Él es el único que puede, de los quién sabe cuántos niveles tiene la mente impresionante, consciente, subconsciente, inconsciente, etcétera, etcétera. Soñamos y siguen preguntándose, ¿qué son los sueños? ¿Cómo puede la mente percibir que estoy platicando con una persona que no he conocido? Yo entiendo que hay sueños que han impresionado nuestro inconsciente o experiencias que hemos tenido y que se repiten en el inconsciente cuando soñamos. Pero hay cantidad de personas que tenemos en la mente que nunca hemos sabido, platicando con ellas o con tu papá que se murió o lo que sea, ¿de dónde vienen todos estos sueños? Todas estas circunstancias. Te sueñas en un barco, te sueñas en una motocicleta, te sueñas corriendo, te sueñas que te van persiguiendo, te sueñas que te van a matar. ¿De dónde viene toda esta gama de pensamientos que no están limitados al cerebro? Porque el cerebro no produce los sueños, así como el hígado produce la bilis o la vesícula biliar y los intestinos o el estómago, los jugos gástricos. El sueño, el cerebro no produce esto, sino que cuando entramos a los pensamientos y a los sueños, nuestra mente se desliga y nuestra mente entra en una dimensión espiritual.
en una dimensión que no es la de nosotros. Y estamos dormidos y estamos actuando en diferentes lados, con diferentes personas que son reales. Y dices tú, ¿quién me metió estos pensamientos o estos sueños a la mente? ¿No se lo han preguntado? Es uno de los misterios más grandes que existen. Simplemente nos demuestra, ¿verdad?, que los pensamientos y los sueños están separados de las neuronas cerebrales y que es un mundo completamente diferente. Por eso los demonios, que son entidades espirituales, tienen acceso a nuestros pensamientos. 1 Timoteo 4:1 dice, en los últimos tiempos, el Espíritu dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando a demonios con doctrinas erróneas a la Biblia. ¿Cómo que escuchando? Yo me preguntaba, ¿qué audiblemente oímos a un demonio? No, simplemente tienen la capacidad, estas criaturas que están en la dimensión de nuestra mente y de nuestros sueños y nuestros pensamientos, tienen la capacidad de entrar y inyectarnos ideas de suicidio. Ideas que te dicen, tú eres hombre, pero no eres hombre, recuerda que eres mujer. Y si eres mujer, no, tú no eres mujer, eres hombre, y te pueden llegar a convencer al grado, como dicen muchas personas, cambian de género. Y ahí está el famoso transgénero, ¿verdad? Seres humanos que le dicen a Dios, yo no estoy de acuerdo con la genética que tú me diste, ni con la biología que tú me diste, yo no soy hombre, yo soy mujer. Y me voy a operar mis genitales y me voy a vestir como mujer porque yo estoy atrapado como mujer en un cuerpo de hombre. Esta pregunta, les pregunto a ustedes, ¿esta cuestión es física o es mental? Es mental. O sea, ¿de dónde vienen estas ideas a esa persona en la mente? Ellos no lo saben, nosotros sí lo sabemos. Es un problema espiritual, mental, que te llega alguien a querer robar tu identidad. Se llama el robo de la identidad. Porque a Satanás le interesa que tú pienses que no eres lo que Dios te creó. Y entonces el problema es que esa persona tiene un tornillo flojo, que él está convencido de eso, y cuando se hace esa operación, la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, California, declaró el año pasado que el 70% de las personas que cambian de género se suicidan. No lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. ¿Por qué se quitan la vida? El 70% de los que quieren cambiarse su género se suicidan, porque en ese momento tú te cambias físicamente, pero no puedes cambiar tu ADN. Virgen del Socorro de la Macarena, de los Lagos, de José, María y José, el burrito que los acompaña, no puedes cambiar tu genética. El hombre tiene el cromosoma Y, la mujer tiene el cromosoma XX. Entonces, aunque te cambies de género, si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes 2X, aunque tú mentalmente digas que no eres mujer. Vean el ataque tan grande a la familia y a la sociedad. De aquel, como dijo Jesús en Juan 10, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y quiere robarnos nuestra identidad. Quiere convertirnos en personas que no somos para degradar la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros. Pero no vamos a extendernos a eso. Simplemente Mateo capítulo 13, Jesucristo viene a decirnos que por eso la gente, los impíos, no comprenderán. Miren, hoy en la mañana acabo de ver un video que así me destrozó el corazón. Y era un dolor tan grande que ahorita que venimos en la carretera, así venía con un dolor tan grande y al mismo tiempo con un coraje y con una ira impresionante en mi vida. Este video es un niño de 10 años. Está en un auditorio lleno de personas adultas.
y lo presentan al niño. Les queremos presentar a este niño que acaba de salir del closet. Y toda la gente aplaudiéndolo. Y el niño comienza a hablar. Pues yo a los 7 años pensé que era esto, pero mis papás me dijeron que no, que yo no era, que podía yo ser mujer, y peinado ya casi como mujercita. Y yo a las personas que nos acompañaban esta mañana en el carro, yo les dije, pobre, este niño es una víctima. Pero estas personas adultas aplaudiéndolo en lugar de ayudarlo, en lugar de decirles que tú no eres eso, te vamos a ayudar a que recobres tu identidad, aplaudiéndolo. Me dio un coraje como no se imaginan. Yo dije, si hubiera estado yo en ese auditorio, como Sodoma han venido a hacer. Y todos ustedes, los adultos, son los que Dios va a condenar. Todavía el Chapo vendía drogas y estos son malos y asesinos, pero Jesús condenó que aquel que tropiece a un niño, Mateo 18, más le valiera amarrarse una piedra y aventarse a un río de la condenación que tendrá. ¿Cómo es posible que destrocen la identidad de un menor de edad, convenciéndolo que no es lo que Dios lo hizo y aplaudiéndole todos en el auditorio? Eso es ¿saben cómo se llama esto? Cuando la humanidad ha llegado a decirle a lo malo bueno y a lo malo bueno, y a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías 5, versículo 20. Hay de los que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Hay cuando el ser humano ha llegado al momento en que en lugar de decirle a una persona, oye, tú necesitas ayuda clínica y ayuda espiritual, le alaban y le bendicen y le aplaudan y lo felicitan. Es cuando dices, ya estamos en un manicomio. El mundo es ya una locura de llamarle a eso bueno y a lo malo bueno. Ay, Señor, quítame la muina. Mateo 13, Cristo comienza describiendo una serie de parábolas. ¿Qué cosa es una parábola? A los que quieran, antes de profundizar en esto, ¿qué significa la palabra parábola? Una parábola es una comparación de una cosa con otra cosa. Es lo que es una parábola. Es comparar dos cosas similares, las cosas terrenales con cosas espirituales o las espirituales con cosas terrenales. Cuando Cristo hace su aparición en el escenario mundial, Jesús comienza a usar un idioma que se llama parábolas. Dice Mateo 13, aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar y mucha gente, entrando él en la barca, se sentó y la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y vamos a ver ahorita esta parábola del sembrador y lo que se esconde detrás. Entonces, Cristo no habla normalmente cuando se aparece en el mundo. Cristo usa el lenguaje parabólico y comienza a usar un lenguaje tan sencillo, borreguitos, semillas, que la tierra, que el árbol, las aves del cielo, que cualquier persona, agricultor, en el ranchero, granjero, las podía entender. Y lo que Cristo está enseñando con este lenguaje tan sencillo como lo vamos a ver, es un lenguaje que está escondiendo, está en misterio, cosas que la gente común y corriente nunca iba a entender. Y vean lo que les dice en el versículo 11, antes de explicar la parábola. Mateo 13:11, respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso Jesús hablaba en parábolas, para que solamente las entendieran y las personas que le querían seguir y las personas que le querían obedecer, el Espíritu Santo les abriera el entendimiento y comprendieran las cosas que trascienden el intelecto finito y limitado del ser humano. Lo hizo a propósito. Ahora, ¿por qué lo hizo a propósito? Tú podrías decir, oye, pero ¿qué no quería Cristo que todos entendieran?
Claro que él quería que todos se entendieran, pero él como Dios sabía claramente que siempre que se juntaba la gente, habría personas que no lo querían oír para buscar a Dios, sino con motivos políticos, con motivos equivocados, para poder realmente simplemente llenar el intelecto, porque hay gente que le encanta oír y le encanta oír y le encanta oír, y por acá entra y por aquí le sale, etcétera, etcétera, y nunca lo que oyen cambia su vida interna espiritual. Nunca son transformados por el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí tienen 10 años en Cristo, 5 años en Cristo, 15 años en Cristo. Siguen tratando a su esposa como una sirvienta, como una esclava sexual. Siguen explotando a sus trabajadores, siguen robándole a Dios, siguen con su pornografía, siguen con sus pecados que no han dejado, pero siguen viniendo a la iglesia porque les encanta oír la palabra de Dios, como el rey Herodes. Cada vez que anda por ahí Juan el Bautista, tráigame a Johnny Boy, por favor, decía Herodes. Quiero oír, me encanta oír a Juan el Bautista. Y le encantaba al rey Herodes, así como a Agripa le gustaba oír a Pablo, que era uno de los oficiales de Roma. Hay mucha gente que le encanta la palabra de Dios y vienen a oír la Biblia, pero no obedecen. Y entonces, sin que te des cuenta, tu mente se va a comenzar a cerrar, a cerrar, a cerrar, y puede llegar un momento en que ya está tan endurecida tu mente por no obedecer, que ya nunca vas a poder entender ni por qué estás aquí, ni cuál tu fue misión en la vida, ni cuál el propósito por el cual Dios te creó, porque la dureza de tu corazón te ha impelido a poder realmente no recibir el conocimiento de la verdad. Bueno, entonces Cristo, veamos lo que va a encerrar más adelante. Y además, solo los creyentes que tengan la disposición de oír y entender, ya lo dijimos, y para poder entender y obedecer, ¿qué se requiere? Ya oí, Señor, te quiero obedecer, quiero ser entendido. ¿Y cuál es la cosa que me falta? Y Dios nos contesta: disciplina. Disciplina. Se requiere disciplina para todos los días desarrollar el hábito de leer la Biblia. Y leerla de preferencia en la madrugada, o antes de irme a trabajar, o antes de irme a la escuela. Se requiere disciplina para antes de acostarme, tanto en la mañana como antes de acostarme, recargarme, ya vi las noticias, media hora apago todo y tengo la palabra aquí y comienzo a leer los salmos, los proverbios, a pensar en ella, etcétera, etcétera, y me duermo con la palabra de Dios. Esto requiere disciplina. Si tú no tienes esa disciplina, nunca podrás entender. Y así te pasarán los años. Hermano, pues yo a las 12 del día, la Biblia dice, de día y de noche, Josué, de día y de noche. Hermano, a las 3 de la tarde, que la canción, de día y de noche. Hermano, yo nada más en la noche, de día y de noche, meditarás, estudiarás en esta palabra que yo te doy. Y entonces dice Dios, Josué 1, 8 y 9, entonces, cuando desde el cielo yo vea que tú estás haciendo lo que yo te estoy diciendo, voy a bendecirte como no tienes idea. Vas a prosperar en todas las cosas que tú hagas en la vida. Te voy a dar dirección a tu vida. Vas a perder la incertidumbre de, ¿y si sube el petróleo y el peso? ¿Y si hay recesión? Vas a vivir tranquilo porque vas a comenzar a depender directamente de mí y de ninguna circunstancia que te rodee en el mundo que vives. Y entonces podrás decir, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Cuando de día y de noche medites en esta palabra y hagas lo que en ella está escrito. Nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes de día y de noche, desde que tú te convertiste, meditas, lees
estudias, memorizas. Hay unos que ni siquiera hoy trajeron la Biblia. Yo no veo que sacan la estampita de Santadeo. O sea, venir el domingo a una serie y la palabra, y ni siquiera venir con la Biblia el domingo, o sea, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? ¿Y por qué la tengo que traer, hermano? Porque cuando estás oyendo la palabra de Dios, comienzas, es la espada del Espíritu. Dice en Efesios 6, entonces Mateo, y le buscas y pues ya llegaste tarde, pero ya el Mateo, y comienzas a buscarle, y que pues Miqueas, y que Amós, y comienzas a tener destreza en el manejo de las Escrituras, comienzas a adentrarte, a conocerla, a relacionarte, porque si no tienes un contacto con la Biblia, ¿cómo te vas a relacionar con ella? Y van a pasar 10 años y te voy a decir, Mateo capítulo 24, y anda cerca del Éxodo. Entonces, no se puede, toma a Dios en serio. Santos de Dios, tomen a Dios en serio. Estamos en tiempos que tal vez de los más difíciles de la historia del mundo. Tienes que tomar a Dios en serio. Él es real. Y Él premia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos antes las 4 clases de personas que hay en relación a los misterios, antes de abordar la parábola del sembrador. Hay 4 tipos de personas en la Biblia, si los quieres ir apuntando. Número 1, el hombre natural. Ya lo vimos en 1 Corintios 2. Esta es la persona no salva, por la que es imposible conocer los misterios de Dios o la mente de Dios. Son las personas que siempre están discutiendo, argumentando, y por qué esto y por qué aquello, etcétera, etcétera, porque no, sus mentes todavía no se han cuadrado, no han podido entender que a lo mejor se dicen cristianos, pero sin embargo no han obedecido lo que ellos conocen. Un ejemplo rápido. A los hombres Dios nos dice, maridos, amen a su esposa sacrificialmente. Efesios capítulo 5, versículo 20 al 24. Como Cristo amó la iglesia. Ahora, no hay un solo hombre ahorita que esté escuchando, ni tampoco por los medios de comunicación, no hay un solo hombre que no conozca esto. Son enseñanzas elementales. Maridos, amen a las mujeres, mujeres, sométanse a su marido. Ahora, si yo no comienzo con lo elemental en mi casa, a tener una relación con mi esposa en la que soy considerado, soy caballero, busco siempre que se encuentre protegida, sin cuidado, llego en la noche, mi amor, te veo nerviosa, si quieres yo le cambio los pañales a los niños, descansa, ahorita estás en tu periodo de los 7 días al mes hormonalmente, te voy a llevar a cenar unos taquitos, aunque sea al pastor o asados por allá, esta semana no hagas de desayunar. Si nosotros no somos esa clase de hombres en la que Dios ve, te sube al carro y le abres la puerta para que se suba tu esposa, vas al restaurante, le quitas la silla para que se siente, esos detalles insignificantes, que por cierto los tratamos en los seminarios, ahora en octubre en la Riviera Maya están invitados todos, tenemos el seminario de matrimonios en la Riviera, y que por cierto casi nadie se ha inscrito de esta iglesia, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. En los seminarios hablamos precisamente de qué es lo que el hombre necesita saber de su contraparte, que es la mujer, que es completamente diferente a nosotros, para que sepas cómo tratarla. Pero si tú no sabes las necesidades que tiene la esposa, que son detallistas, son románticas, son consideradas, etcétera, etcétera, no vas a saber cómo tratarla. Y es el problema de muchos matrimonios, y lo aprendemos en estos seminarios. 3, 4 días en el sol, en la alberca, caminando, sin los niños, sin el tráfico, sin el periférico, respirando aire puro, yodo del mar, etcétera, etcétera, fortaleciéndonos también mental, físicamente, oyendo la palabra de Dios, y regresamos, ¿verdad?, a México como San Clodomiro y Santa Rosa de Castilla. Entonces, si tú sabes que debe ser así con tu esposa y no lo haces, ¿cómo quieres entender la predestinación, la elección?
la santidad, la justificación, el reino milenial, el rapto de la iglesia. ¿Cómo quieres entender las cosas que quieres entender sin que te des cuenta que traes un peso que te está impidiendo entender? ¿Cuál es? La falta de obediencia. Porque la casa es el gimnasio de Dios. Comencemos en nuestra casa. Y si en tu casa no comienzas con tus hijos y con tu esposa, no trates de convertirte en un teólogo, porque habrá un impedimento que te impedirá conocer por tu falta de obediencia. Número 2, la segunda clase de persona son los niños espiritualmente. O sea, son cristianos, pero son niños porque se acaban de convertir, tienen 1 o 2 años de cristianos. Vean 1 Corintios 3, versículo 1. 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estos cristianos de Corintio eran tan inmaduros que Pablo no podía hablarles de lo que estamos hablando en esta mañana, de los misterios de Dios. Ahorita ustedes están recibiendo no leche, ustedes están recibiendo en esta mañana comida sólida. Estamos partiendo bisteces, cosas profundas de la palabra de Dios. Pablo no podía a los corintios hablarles de esta manera. ¿Por qué? Porque era una bola de peleoneros, chismosos, borrachos, parranderos, jugadores, etcétera, etcétera. Trataban mal a la esposa, mal ejemplo a los hijos, y la Biblia los califica como niños espirituales. Estas personas solo pueden recibir la leche. Vean una parábola. Los niños recién nacidos, ¿les puedes dar una chuleta de puerco? ¿Por qué? Porque no tienen dientes, ni siquiera jamoncito. El alimento para un niño recién nacido es la leche de la mamá, con todos los minerales, vitaminas que la leche que Dios puso en la leche de la mamá. Y el niño lo único que hace es chupar y dormir, chupar y dormir. Esa es la vida de un niño nada más. Ya al año, pues jamoncito picado, gerbercito, etcétera, etcétera. Y mientras va creciendo, el alimento va aumentando en densidad. Ya hasta los 3, 4, 5 años ya comienzan a comer carne, etcétera, etcétera. Lo mismo es espiritualmente. Los niños cristianos que se acaban de convertir, pues no entienden las cosas profundas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen los dientes todavía para masticar y se pueden empachar. Como una señora que hace algún tiempo me habló a las 3 de la mañana, doña Chole. Pastor, ¿qué doña Chole? Yo ya tenía una jeta así de este tamaño, ¿por qué me despierta? Yo ya la conocía, doña Chole, y sabía a lo que iba. ¿Qué quiere doña Chole? Pues mire, le quiero preguntar, ¿por qué Job esto y el otro? Doña Chole, usted tiene 6 meses en Cristo. ¿Por qué quiere meterse con el libro de Job, con el libro de los reyes, con Amós, con Ezequiel, con Zacarías, cuando usted debe comenzar con los evangelios de Juan en adelante? Usted, le dije, está empachada a las 3 de la mañana. Entonces, cuando un niño en Cristo quiere meterse con libros de la Biblia que ya requieren cierto conocimiento y cierto ABC, pues no lo vas a entender. Entonces, si eres nuevo convertido, puedes leer Salmos y Proverbios del Antiguo Testamento, porque la Biblia no es un libro como cualquiera que se lee del principio al final. Tienes que comenzar del Nuevo Testamento en adelante, y ya después de 6 meses, 1 año, comenzar a meterte a estudiar con tu pastor los libros del Antiguo Testamento. ¿Me van entendiendo? Entonces, es igual que en el mundo terrenal. Dice en Hebreos capítulo 5, explicando Pablo lo que estamos tratando de comunicarles, estas palabras. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto,
tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser de tales que tienen necesidad, ahí está, de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado la madurez. Y vean cómo se alcanza la madurez. Los que por el uso tienen los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los 5 sentidos del alma. Los que han desarrollado lo que ven, lo que oyen, lo que se llevan a la boca, lo que sienten, estos en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú caminas en la calle y ves una muchacha guapa, en el caso de los varones, comienzas a disciplinar tus ojos y dices, ¿para qué la sigo viendo si no es mi esposa? ¿Para qué la sigo viendo? Oye, cierra los ojos. Cuando pasas por un restaurante y tienes la glucosa muy alta de más de 130, 140, que ya tienes casi diabetes, ¿para qué te paras en una panadería a ver los croissants y las conchas? O sea, ¿para qué te paras porque estás sufriendo, ¿no es cierto? Esa muchacha no se va a ir conmigo, es croissant, no me lo voy a llevar. Entonces, ¿por qué nos gusta sufrir? ¿Por qué nos gusta atormentarnos? Ahora, si yo tampoco puedo tocar cosas, ¿verdad? Con mis 5 sentidos, o oler cosas, o ver cosas, o oír cosas, ¿por qué entonces me atormento oyendo chistes groseros de mis amigos en el trabajo, en lugar de decirles, con permiso, ya me voy, ay, sí, ya San Francisco y así ya se fue, que digan misa y que digan lo que quieran? Pero si tú no disciplinas tus oídos, tus ojos, tú lo que te entra a la boca y lo que comes, y no tienes un dominio propio de tu vida, no vas a pasar al alimento sólido. Disciplina. Para comer, para ver, para los hábitos, para hacer ejercicio, sexualmente, en todo en la vida necesitamos disciplina. Somos soldados de Dios. Somos el ejército de Dios. Y un soldado no puede sobrevivir en el campo de batalla si no ha sido antes disciplinado a obedecer. En tercer lugar tenemos al hombre espiritual. 1 Corintios 2 del 11 al 13, el que sea disciplinado para mantener una comunión ininterrumpida con Dios mediante la palabra, la estudia, la reflexiona, por lo que puede comprender los misterios de Dios. ¿Cuál es el proceso para entender los misterios de Dios? Llegar a la madurez. Llegar a la madurez. Y finalmente el hombre carnal. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Les di a beber leche y no vianda. La vianda es el alimento sólido. Porque aún no eran capaces, ni sois todavía, porque aún son, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? Esa es la cuarta persona en la Biblia. Los naturales, el niño espiritual, el creyente espiritual y el hombre carnal. El que busca llenar sus necesidades a través de las cosas mundanas, va al cine, no es malo ir al cine, pero va al cine 5 veces a la semana. No es malo ver la televisión, pero la ve 3 horas diarias. No es malo leer libros que no sean de la Biblia, si son de física, química, de historia, etcétera, etcétera, pero no te pones a leer literatura barata, ni te pasas 2 horas en el internet chateando, o qué piensa esto, ¿con quién se casó la reina de España? ¿Con quién se casó Meghan? Está embarazada Meghan. ¿Y con quién? ¿Y qué vestido va a usar para la boda? Impresionante cómo se meten en tantas
ya no lo digo. En tantos rollos. Pero les encanta, ¿verdad? Meterse en todo lo del mundo. Llega mi esposa a veces y me dice, pues fíjate que estuve con unas amigas y su conversación fue simplemente esto, ¿verdad? ¿Y qué Megan? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le pasó? ¿Y está embarazada? ¿Y no está embarazada? Digo, está bien tener algún conocimiento de esas cosas, ¿no? Pero no estar chateando. ¿Y ahora qué amaneció? ¿Qué hizo Megan? ¿Y qué hizo la princesa de Leticia? ¿Y qué vestido se está poniendo la Leticia? ¿Ya viste que se cambió de vestido ayer? Virgen de la Macarena. Y estamos en un mundo donde todas estas cosas te quitan tiempo de estar en las cosas de Dios. Y pierdes tu tiempo dedicándoles, repito, no es malo comprar, es que la revista Hola, a mi esposa también le gusta ver la revista Hola y la lee, la ojea y punto, se entera y lo que pasó, así son las mujeres, ¿verdad? Les encanta la moda, pero no va a estar ahí 3 horas, 4 horas comprando esas revistas y nada más, y caras, para estar nada más leyendo eso, o las TV Notas, asústame. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas de Dios. ¿Y para qué estamos nosotros? Para hacer conciencia de estas cosas y hablar al mundo y decirles, Dios te ama, arrepiéntete de tus pecados. Pero tus pecados han impedido que tú puedas tener comunión con Dios. Pero Dios mandó a su Hijo que murió en una cruz, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Y Él quiere en esta mañana entrar a tu corazón, cambiar tu manera de pensar, ajustar tu mente, recobrar, darte tu identidad verdadera por la cual Él te creó, para que puedas en el mundo tan corto de la vida que nos ha dado, vivir una vida de propósito y de significado. No quisieran muchos de ustedes, y ustedes que nos ven por la televisión, en este momento, pedirle a Jesucristo que entre a sus vidas, inclinemos nuestra cabeza. I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through every road and every sea.
lead you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny. You're the one for me.